para acabar el semestre estamos haciendo la última actividad, el podcast, con el tema falta de infraestructura en las zonas rurales. Está por aquí Diego, Hola. está Pau, Hola. Andy Hola. y yo, Elionay. Y bueno, creo que para empezar tenemos que saber los objetivos, los cuales serán dar a conocer la problemática de la poca infraestructura básica existente en zonas rurales de México, dar a conocer los proyectos y modelos actuales que buscan solucionar el problema, y para finalizar, ya sabiendo ambos puntos anteriores, reflexionar, opinar y dar una conclusión del tema. Pero para poder lograr esto, pues primero tenemos que saber qué es la infraestructura básica. Pues de manera breve podríamos decir que son aquellas que cumplen, no sé, por ejemplo, el tener agua potable, el tener acceso a la educación, el tener seguridad. El tener electricidad, carreteras y telecomunicaciones. Sí, creo que se podría resumir de cierta manera en toda aquella infraestructura que permite una vida digna, ¿no? Para el ser humano en cualquier lugar del país, sin importar la condición geográfica ni demográfica. Justo, y creo que lo principal, o bueno, lo que más afecta el no tener esto, es que va a existir ciertas desigualdades en las zonas rurales de nuestro país, porque pues, a lo mejor y nosotros estamos acostumbrados por vivir en una zona urbanizada, a que esto es básico, es algo que pues todos tienen. Y eso entre comillas, porque hay zonas de la zona metropolitana que se ven afectadas también en este sentido. Pero hay cortes de luz. Ajá. Pero de cierto modo, también tenemos que enfatizar que hay zonas de nuestro país que sí se ven muy, muy afectadas por este tipo de cosas. Simplemente pongámonos a pensar que muchas de las personas de zonas rurales o muchos de los jóvenes y niños tienen que hacerse horas de traslado y por caminos no pavimentados, por caminos inseguros, para lograr tener acceso a la educación o lograr tener agua potable o simplemente poder alimentarse. Y como dices, creo que esto es algo que es muy notorio en los índices de pobreza extrema en el país, donde en las zonas urbanas es solamente del 4.4%, mientras que en las rurales es mucho mayor y es del 17.4% según censos del INEGI. Entonces creo que se ve muy marcada esta desigualdad que conlleva la falta de esta infraestructura. Y creo que esta desigualdad no es actual, viene dada desde hace mucho tiempo, también por cuestiones sociales, por cuestiones de discriminación, por falta de tolerancia, por falta de conocimientos posiblemente, no sé, por ignorancia, donde las zonas rurales, la mayoría de estas son de poblaciones indígenas y que pues desde siempre se han visto más afectadas y que por lo mismo tienen tienen un desfase muy notorio a toda la zona urbana y por lo mismo no pueden tener, por ejemplo, un acceso fácil y rápido a la educación, a la salud, a la electricidad, y quieran o no, la electricidad va de la mano con todas estas. Sí, y creo que de hecho durante tiempo de pandemia, creo que se abrió más la brecha, ¿no? Si de por sí ya estaba un poco, estaba muy marcada, creo que a partir de eso, sobre todo en el sector de educación, en donde estoy seguro que si de por sí los niños no podían acceder a la educación, menos ahora que fue por clase remota, ¿no? Entonces necesitaba electricidad, internet y ese tipo de cosas que estoy seguro que no tienen en las zonas rurales del país. Claro, yo vi en un documental donde se hablaba mucho de esto, sobre la educación en la pandemia en estas zonas rurales, porque la solución como de el gobierno fue, el aprende en casa, estos programas por televisión, ¿no? Pero en estas zonas rurales ni siquiera había ni electricidad y mucho menos una televisión como para poder contar con o poder ver estas clases. Entonces, creo que como decían, esto es algo que se vio muy afectado, porque ni siquiera es como que puedan aprender de forma autónoma, porque tampoco están los recursos de libros o material didáctico, ni una persona que creo que ayude a resolver dudas, ¿no?
Algo, por ejemplo, en San Luis Potosí, según censos del estado, de la población indígena solamente el 14% ha terminado la secundaria. Entonces, creo que eso dificulta muchísimo más que generaciones futuras puedan avanzar en ese sentido, sino como que se vuelve un ciclo. Exacto, y o sea, también pensemos en que, por ejemplo, nosotros que tenemos acceso a todo esto, también nos vimos afectados en cuestiones de en línea, y ahora imaginar en que ellos de por sí no tienen el acceso a la mejor educación posible, y ahora el que por cuestiones de salud y de salubridad pierdas ese pequeño acceso, a lo mejor, y no sé, quiero imaginar que hubo comunidades que apenas iban comenzando como con en la infraestructura para tener escuelas, y por cuestiones de la pandemia pasada, pues ya tuvieron un corte así tan de golpe que pues también puede generar que pues los niños pierdan el interés. Y pues es sabido, como lo mencionas, la educación que llegan a tener máxima pues puede llegar a ser pues la primaria o la secundaria. Claro, Sí. porque pienso que en esas circunstancias, con tantas dificultades, estas personas ya no se están centrando en aprender sino en sobrevivir, en trabajar para tener comida, para tener ese tipo de cuestiones para vivir, ¿no? Sí, justamente. Claro, temas como la educación pasan a ser algo secundario o algo a lo mejor no tan importante cuando tienes que caminar 3 horas para llegar hasta algún lugar y aparte atravesar, como decían, qué caminos o a qué horas de la noche. Entonces, como dice Andy, se vuelve algo secundario. Hay más abandono escolar debido a toda la dificultad, a toda esta falta de infraestructura que dificulta mucho el poder acceder a servicios que nosotros viviendo en una zona urbana consideramos como algo básico, algo, como incluso dijo Diego, algo que cualquiera tiene. Ajá, de hecho creo que la perspectiva actual en México es de 34 comunidades indígenas rurales que no tienen ningún acceso a ese tipo de servicios y por lo tanto tienen una calidad de vida subdesarrollada comparada con la zona metropolitana, ¿no? En donde tenemos acceso a, si no bien de punta, sí mínimo acceso a todos estos servicios, ¿no? Que contemplan desde lo médico, transporte, telecomunicaciones, educación y energéticos, ¿no? Justo, y o sea, pues creo que es sabido en la población en general que la zona sur de nuestro país es de las más afectadas. De hecho, pues, por ejemplo, en una clase de economía se nos mencionó que municipios de Guerrero, se pueden comparar en nivel de pobreza con países de África. Y que sabemos que de África, se sufre bastante. Entonces pongámonos a pensar que si en nuestro país está pasando esto y no es tan, pues no lo sé cómo llamarlo, una nota tan fuerte, no sé, como que no tiene tanto impacto. También es parte de nuestro objetivo como dar a conocer esto, ¿no? O sea, como lo mencionó Elio, la perspectiva actual de nuestro país, pues es que muchas de estas zonas se pueden dar, pues en el sur o en el norte. De hecho, pues analizando un mapa, vemos que hay varias comunidades que se pueden hacer hasta 3 horas para tener simplemente acceso a una infraestructura de salud pública de primer nivel, ya sea, llamemos primer nivel IMSS o UNISTE. Tomando en cuenta que pues sabemos que no son tan de primer nivel, ¿no? Y que muchas veces incluso el servicio que brindan carece de la capacidad para solventar alguna emergencia críticamente hablando en medicina, ¿no? Entonces creo que esa sería como la perspectiva actual en México, que sí efectivamente hay zonas rurales demasiado alejadas de esos servicios y que tiene que haber soluciones y que estén implementando, que se implementen para cubrir estos problemas, ¿no? Pero, y creo que algo importante que mencionó Diego es la falta de conocimiento acerca de esto, la falta también como de divulgación. Es muy raro en las noticias llegar a ver mucho acerca de esto, a pesar de que es algo tan grave, algo que afecta a muchas personas, a millones de personas en realidad. No es algo que no se está viendo, es algo como que incluso pareciera muy lejano. Creo que eso es una de las problemáticas más grandes y es algo que se debería mejorar en el país. Y por lo mismo también es de los objetivos del podcast.
Claro, como dice Pau, creo que es algo que se retroalimenta, el hecho de que como están tan alejadas las comunidades y no tienen la manera de comunicarse con nosotros, no existe ese flujo, ¿no?, de información para saber cómo están y cómo podemos ayudarlos. Entonces comparto con Pau la idea de que hay que socializar este problema para entenderlo mejor. Hay que hacerlo de discusión pública, ¿no? Exactamente. Y también informarnos bien, o sea, no solo quedarnos con una fuente, como pues en todos los temas, siempre ir buscando más. Y pues también de alguna u otra manera, si es que está en nuestras posibilidades poder ayudar, pues hacerlo. Justamente, de hecho, entrando un poco ya a las soluciones actuales, me parece que hay varios proyectos en México, desde ya hace varios años, para tratar de llevar estos servicios a zonas rurales, desde la parte energética hasta la parte médica, incluso la parte educacional, pero aún hay problemas que hay que solventar, ¿no? Y complejidades desde la parte de la ingeniería hasta la parte social, que no son tan fáciles de digerir ni de implementar. Justo como mencionas, de hecho, un proyecto que me gustaría mencionar, que ya sucedió hace bastantes años, aproximadamente unos 6, que fue hecho por el Banco Mundial, fue que se encargaron de, en las comunidades rurales alejadas de la red eléctrica, lograran tener acceso a la electricidad. Por ejemplo, no sé, algunos lugares son Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí y Sonora. Y la mayoría de las comunidades que fueron beneficiadas son indígenas, porque como ya lo mencioné anteriormente y como lo hemos mencionado, posiblemente sean las más afectadas en la actualidad. Y esto lo hicieron a través de granjas fotovoltaicas, o sea, a través de paneles solares, que sabemos a lo mejor que no son los más eficientes, pero cubren la necesidad de estas zonas. Claro, lo que mencionas tú es a partir de la ley de transición energética. El proyecto estuvo desde 2015 y hasta 2017, como dices, fue lo que mencionas es el primer fruto de este proyecto, ¿no? Actualmente ya el proyecto es un poco más grande. De hecho, ya tiene un modelo de funcionamiento diferente. Ya hay organismos como la FESUE que buscan empresas privadas para poder licitar y llevar a cabo estos proyectos. Y como bien dices, creo que esta parte energética es muy importante porque creo que permite la introducción, por ejemplo, de hospitales, ¿no?, que requieren de energía, y para telecomunicaciones sobre todo, ¿no?, poder llevar antenas. Creo que la parte energética es fundamental para poder solucionar otros problemas que se derivan de este. Y pues también pensemos en, como lo mencionamos, el agua potable. Hay zonas rurales que pueden estar, no sé, en una montaña y necesitan una infraestructura de tubería que ocupe una bomba que pueda hacer que el flujo del agua llegue a estas zonas, por ejemplo. Justo. Sí, porque si una persona tiene que caminar 5 horas al día para ir por agua, pues son 5 horas que no tiene para estudiar, ¿no? O para hacer otras actividades de desarrollo humano. Entonces creo que también la parte de poder llevar agua, ya sea bombeada o a través de recolección, pues sería de vital importancia para solucionar este problema. Sobre todo que el gobierno, dependencias privadas, prioricen estos proyectos, ¿no? Que les den más atención y que no solo los empiecen o no solo los platiquen, sino que los terminen y que los lleven a cabo. Claro, y que también estén bien pensados, no solamente en la parte de, ok, llego, pongo y me voy, o llego o doy el dinero y ya, arréglense como puedan, sino que también tiene que ser algo que tome en cuenta la cultura de la comunidad a la que van a llegar, y una parte de conciencia social que demuestre la importancia que tendría o el avance que tendría para esa comunidad el que llegue esta infraestructura, más allá de a lo mejor algo cómodo, sino algo básico y que también sea algo rentable para el futuro. Claro, como dice Pau, creo que ya entra en la parte de los pros y contras, ¿no? Acerca de si llevamos energía eléctrica, pero esto aumenta el impacto ambiental, ¿no? Entonces, creo que hay que analizar, como dice, hay que pensar bien las cosas y hacer proyectos sustentables y sostenibles para que no solo sea el simple hecho de hacerlo y ya, sino dar una continuidad para evitar problemas a futuro, ¿no? Y evitar contras que esto pueda traer. También podemos también pensar en los pros sociales. Podemos pensar en la desigualdad energética o pobreza energética, como lo quieran llamar, donde estos sectores de la población se ven más afectados por su poder adquisitivo. Por ejemplo, un ejemplo simple sería el uso de
la leña para calentar sus alimentos, el humo que se genera puede ser dañino para la salud. Y también aquí entra una cuestión de género, porque pues sabemos que en estas zonas es muy común que la mujer sea la encargada del hogar o de hacer de comer o cosas así, y esta es la persona que se ve más afectada por estas cuestiones de humo y que se va a ver afectada en su salud. Claro, también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, como mencionaba Andrea, muchas veces, y Pau también, se corta de tajo el proyecto, ¿no? Pero también hay que recordar que debido a la pandemia, muchos proyectos tuvieron que ser cancelados por cuestiones de fuerza mayor, ¿no? Entonces también tomar en cuenta que si estas soluciones ya venían en camino, pues eso frena, ¿no? Y hay que volver a hacer el trabajo casi desde cero para darle continuidad. Y también, como dice Diego, pues ese hecho social también genera más problemas que ya están encimados unos con otros, ¿no? O sea, ya no solo lo eléctrico, sino también la parte médica. Entonces, pues creo que hay que contrastar el pro y el contra de las soluciones que ponemos. Sí, o sea, creo que estamos de acuerdo en que es algo complicado porque hay muchas perspectivas, pero supongo que se trata de un equilibrio, buscar que estas comunidades gocen de todos los servicios básicos y de servicios y derechos básicos, considerando el presupuesto disponible, el hacer el menor daño posible al ambiente, no sé, todos esos aspectos. Justo, que existe una equidad entre pues toda la población mexicana, ¿no? Que no se le dé más apoyo a unos que a otros, sino que todos lleguen a tener el acceso a todo, que sea justo para todos. Creo que también ahí entra nuestro papel como ingenieros, en este caso eléctricos, pero buscar una solución que sea rentable, les pueda dar una mejor calidad de vida a estas comunidades. Que sea rentable y eficiente, ¿no? Claro. Ajá, y que sea sustentable también, ¿no? Que sea algo sostenible. Justo ahí podemos ver, por ejemplo, ya como estudiantes de ingeniería, conocemos la complejidad de un proyecto de estos y sabemos que a lo mejor no podemos llevar alguna planta hidroeléctrica o eólica, ¿no? Y que tenemos que depender de la celda fotovoltaica, a pesar de que no es tan eficiente y de que si hay algún corte de luminaria en el sentido del sol, pues tenemos que depender de banco de baterías, ¿no? Y eso solamente nos dura un día, 2 días, si bien nos va. Y si en esos 2 días no hay una recuperación de la generación, pues entonces la comunidad quedaría otra vez sin energía, a pesar de que ya tengamos toda la infraestructura, ¿no? Entonces creo que es una complejidad que está en nuestras manos como ingenieros eléctricos. Claro, hace falta desarrollar mucha más tecnología para que estas celdas fotovoltaicas sean lo suficientemente eficientes como para que sea posible abastecer únicamente de estas. Pero creo que actualmente es la mejor solución porque, como dices, no en todo el territorio de México se puede poner una planta hidroeléctrica o una de geotermia o termoeléctrica. Exacto, no hay los recursos como para ponerla en cualquier lado. Sin embargo, la fotovoltaica creo que es la mejor opción, no solamente para abastecer, sino también hacerlo de una forma que no dañe tanto al medio ambiente. Y también buscar abaratar, ¿no? Tecnología, a lo mejor, si bien no desarrollar porque es un poco más complicado, podemos abaratar y eso traería consigo también que más gente quiera entrar a la inversión, ¿no? Que como ya es más barato hacerlo, pues lo hagan porque precisamente es más barato. Entonces igual es otra salida, ¿no? Buscar el abaratamiento de la tecnología. Pues también este abaratamiento, pues, podría, bueno, desembocaría que podríamos hacer todavía proyectos o ayudar a más comunidades. O sea, como dices, al haber más inversión, puede, que ya no solo sea una comunidad a la que apoyamos, puede que también haya una vecina que también necesita apoyo, a lo mejor y no en la misma medida, pero pues sí, se puede distribuir esta inversión de manera más eficiente. Sí, justamente eso, ¿no? Y también no olvidando la relación que tiene esto con el impacto ambiental, de que si bien el proyecto se trata de llevar energía y de llevar infraestructura, no olvidarnos del impacto ambiental que causa esto y buscar una manera de equilibrarlo, ¿no? Y de, sobre todo, educar a la gente y a las futuras generaciones para que sean conscientes de que se busca la sostenibilidad y sustentabilidad en todos los aspectos de la infraestructura que se les pone, ¿no? Claro, no solamente es llevar energía y no es, ay, ya tengo luz,
sino que hay que pensar también en un futuro y en todos los, como dices, los impactos ambientales que este puede tener. Porque se sabe, lo que vayas a poner va a tener algún impacto ambiental. Si uno lleva y pone una, ¿cómo se llama? Una carretera, va a tener algún impacto. Pero tratar de controlarlo y pensarlo para un futuro. Y también como lo mencionaron ahorita y anteriormente, como enseñarle el provecho que le pueden sacar este tipo de infraestructura, ¿no? Porque también deben de mantener o darle mantenimiento. A lo mejor y no le van a dar el mantenimiento más especializado, pero pues sí, a lo mejor, no sé, el que no estén maltratando las instalaciones o así, el que se les dé, no sé, como que respeten las instalaciones para que no pierdan esos beneficios que se les están dando, ¿no? Claro, ahí como dices, también podría entrar un poco la parte social de poder educar profesionalmente a la gente que vive ahí para que le den mantenimiento a ellos y ahora ya no tiene nada más una persona que es ganadera, ¿no? Sino una persona que es ganadera y que aparte es técnica en el sector eléctrico y eso pues aumenta su calidad de vida, ¿no? Ya se puede vender él más caro como trabajador y es más ingreso para él, que a su vez trae mejoras en su calidad de vida y en la inversión, ¿no? Que es lo que se busca, que tengan un nivel de vida diferente al que actualmente llevan. Entonces, igual se podría ver esa perspectiva social, ¿no? No solamente la parte de llevarles energía ya, sino buscar que su calidad de vida crezca con lo que se les da. Claro, y yo creo que eso es algo muy importante, sería algo beneficioso, pero creo que más necesario es el simple hecho de la aceptación de lograr que sí se integre esta energía en la vida cotidiana. Porque a lo mejor nosotros decimos, ay, como ¿por qué no querrías tener luz? Pero a lo mejor ellos ya no lo ven tan necesario porque dicen, yo para qué quiero una estufa si puedo cocinar con el fuego. O no sé cómo se llamen, desconozco cómo se llamen ese tipo de cocción, pero que puedo cocinar de esta forma más austera. Yo como para qué quiero una estufa, ¿sabes? Sino como tratar de mostrar, de que se acepte y de que se sea mantenible, que se mantenga, que no va ya a ser solamente durante un año o un par de meses, sino que sea algo más o menos permanente y ya después empezar a ver esto de capacitar en otros sentidos. Pues sí, claro, o sea, que en primer lugar las comunidades estén dispuestas a utilizar estas, no sé, estos este cambio para ellos en su forma de vida, que a veces no puede no resultar tan sencillo, entonces, pues no sé, hablarlo, considerar el aspecto que ya mencionamos, el aspecto social, el cultural. Y el ambiental no hay que dejarlo de lado, porque, pues, o sea, no podemos llegar y modificarles toda su zona o todo lo que están ellos acostumbrados y tampoco afectar a toda la pues flora y fauna que existe en el alrededor, ¿no? Así es. Buscar la sustentabilidad, como ya habíamos mencionado, en todos estos proyectos y sí, pero de cualquier forma asegurar una mejor calidad de vida para estas personas. Y justo creo que con eso ya cubrimos como los objetivos. Creo que ahora más quedaría como la reflexión y opinión de cada uno para poder concluir con la actividad. Entonces, ¿alguien gusta empezar? Pues creo que la reflexión que posiblemente sea como la más notoria es como valorar que nosotros, de alguna u otra manera, si tenemos acceso a toda esta infraestructura básica, que también debemos de empatizar con todas estas comunidades que se ven más marginadas, el buscar, el que nosotros como ingenieros, si es que también es de nosotros, nos propongamos como ayudarlos de alguna u otra manera, a lo mejor y no logramos hacer la nueva tecnología, a lo mejor y sí, no sabemos, pero pues como lo mencionó Elio en algún momento, el abaratarla, el que sea más accesible para todos, ¿no? El que tengamos todos un acceso a todo lo que sea necesario, a lo básico, y pues debemos de tomar en cuenta lo social, lo ambiental, también, ¿por qué no lo político? Aunque seamos ingenieros, tenemos que entrar de alguna u otra forma en lo político, en lo económico, y pues creo que lo importante es que
de alguna u otra manera, si escucharon este podcast, pues ya saben un poco más de esto, ¿no? Claro, creo que también, aparte de la reflexión, algo que se me queda mucho es como también el qué falta para los proyectos para que puedan ser más viables, ¿sabes? No solamente marcamos los problemas, sino que tratamos de dar lo que faltaría para que un proyecto sea lo suficientemente rentable, que no solamente sea el financiamiento, sino que también sea que esté pensado también en mantener ambiental y social. No es algo que se pueda dejar de lado. Y no solamente en estas comunidades, sino también, como ya dijo Diego, divulgar más acerca de este tema y para poder hacerlo de verdad una prioridad. Claro, yo también pienso que es bueno reflexionar acerca de este tema, acerca de que es importante no dejar a estas comunidades fuera de el acceso a estos servicios, porque pues para nosotros tal vez no vemos la importancia porque lo tenemos siempre, pero vivir sin ellos es muy difícil. Y pues no sé, o sea, necesitamos nosotros como ingenieros, o sea, me parece que las personas, porque luego nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿quién se va a hacer cargo de esta situación, ¿no? Creo que es parte de nuestro trabajo, entonces seguir concientizando y buscando la manera de que estos proyectos se puedan llevar a cabo y ir cerrando las brechas para llegar a, no sé, a algo más igualitario para todos. De mi parte, creo que queda el reflexionar y opinar acerca de que creo que a pesar de que somos ingenieros, tenemos también que ver que este es un tipo de problema que lleva a la interdisciplina, ¿no? Que es cierto que vamos a resolver problemas, pero que tenemos que estar de la mano de otras disciplinas con otros profesionales para dar una solución más íntegra. Y creo que México es experto en el sentido de sacar de la ruralidad a zonas. Creo que es algo que llevamos haciendo mucho tiempo, pero que como es caro se ha dejado de hacer. Pero creo que México es experto y que tiene todo el potencial de hacerlo mejor, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto vamos muy bien y creo que se puede hacer mejor y ser punta de lanza en el mundo para que, por ejemplo, a lo mejor en India o en China hay aún zonas así que puedan copiar nuestros modelos, ¿no? Y nuestros ejemplos para que no solo sea en México, sino alrededor del mundo y toda la gente tenga una calidad de vida pues mejor de la que ya tienen, ¿no? Entonces creo que sería todo de mi parte y creo que también sería todo de parte de el podcast, al menos que alguien quiera agregar algo. Pues no, solo agradecer si escucharon todo. Sí, si nos aguantaron la media hora, pues eso. Y pues sería todo. Adiós. Bye.